Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Buenas ¿Por qué noches. tan seria? ¿Por qué tan seria? Porque es que se me estaba trabando la compu. Ya estaba un poco en crisis, pero ya llegamos. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bien, acá. Saludos a Sebastián, que nos dice de primero en los comentarios qué gran tema el de hoy. Muy bien. Sebastián es un fan de este programa. Necesitamos todos los tips que nos pueda enseñar sobre cortejo. Totalmente, por favor. Bienvenido. Corinne también. Buenas Corinne noches. Es también. otra. El de hoy, mejor dicho, espero muchas autorrevelaciones, Corinne. Yo veré. No. Claro que sí. Bienvenida, Ceci, entonces. Dios mío. Eso va a estar muy bueno. Entonces, bienvenidos a Conectados con Life, un programa diseñado, construido y ejecutado para brindar muchísima información basada en la evidencia, Ajá. para clarificar un montón de conceptos, de temas, para que tengamos claridad sobre dificultades y habilidades que muchas veces necesitamos, sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. Va a estar encaminado a eso. Se me enredó esto, perdón. Entonces va a estar muy encaminado a que se favorezca eso. A todos aquellos que se conectan, bienvenidos. Y bueno, ¿de qué hablamos 8 días así? Hace 8 días tuvimos un programa muy interesante en el que hablamos de ansiedad social. Hablamos sobre qué es eso de, no sé, tenerle miedo a la evaluación de otros, ese miedo a hablar en público. Tuvimos un invitado que ya ha venido antes a hablarnos de ansiedad, que nos habló específicamente sobre fobias, que nos clarificó un montón de información. A mí personalmente me abrió un montón el espectro sobre cómo esto que consideramos ansiedad social, qué es y qué no es. E incluso dio recomendaciones frente a qué hacer y qué no hacer para trabajar, o mejor dicho, poder como pasar más allá de ese miedo intenso a esas situaciones sociales. Es correcto, y ese programa lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Ahí lo pueden encontrar, bueno, ahí pueden encontrar en realidad todos los programas, pero creo que eso último que tú decías me pareció muy interesante porque nos acercamos a sugerencias de qué hacer, cómo hacer y recomendaciones muy importantes donde también nos guiaba a ¿por qué no?, pedir ayuda en algún caso y saber con qué tipo profesional. Sí, fue un programa que me pareció altamente interesante y creo que necesario, ¿no? Porque es algo que se presenta un montón, ¿sí? A la gente le cuesta. Pues no en vano, lo vamos a relacionar con nuestro tema de hoy, ¿no? Sí, hoy tenemos un tema, esta temporada cuando estábamos como sentados nosotros desde el comité editorial, era como, queremos darle una mirada diferente, queremos poder hablar como de habilidades, no sé, como centrarnos en cosas nuevas para hacer, y se nos ocurrió este tema que hoy lo pensé todo el día, como, ay, Dios mío, estoy emocionada, ansiosa, tengo la ansiedad social así en la mitad, no, tira, no. Vamos a hablar ni más ni menos de esa palabra, cortejo, o por su sinónimo, cómo coquetear, qué es eso de aproximarme a esa persona que me gusta, Echar los cómo perros. hacerlo, echar los perros, sí, clavarle el colmillo, todo lo que viene por ahí, cómo hacer ¡Épale! eso. Es correcto, vamos a hablar de cortejo, vamos a hablar de algo que, aunque no parezca, por lo menos en mi profesión, ha sido motivo de consulta. Hay personas que han buscado ayuda porque quieren aprender a generar ese patrón, a cortejar, a coquetear, ¿sí? Entonces, sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar como de ese conjunto de estrategias que tienen como fin o que lo que se espera es alcanzar un resultado en el cual yo me pueda aproximar al otro o a la otra, ¿sí? Obvio, este conjunto de conductas de acercamiento donde yo lo que voy a buscar es llegar al otro o a la otra, pues tienen ciertas condiciones en cómo se hace, en el contexto donde se presenta, ¿sí? La forma exacta, el tipo de persona, la cultura, ¿sí? Detrás de esto también hay un fenómeno bien interesante, el cortejo aquí, no, o sea, en Latinoamérica puede ser diferente si nos vamos a otra parte del mundo. Entonces, vamos a hablar de cortejo, coqueteo. A mí, por lo contrario, lo que no me ha pasado que me lleguen directamente con el motivo de consulta de
como, Olis, Cecilia, por favor, enséñame a coquetear, pero sí ha sido un poco el descubrimiento en términos de que está manteniendo, por ejemplo, la dificultad de no puedo tener pareja o nunca he tenido pareja, me cuesta un montón aproximarme a otras personas, me siento muy sola, me siento muy solo, y un poco haciendo la investigación o sea, evaluación de qué es lo que está pasando, a veces es descubrir que no tenemos esa habilidad de cortejo, porque es que la habilidad de cortejo es una habilidad complejísima, como que la tomamos por sentado, como que, no sé, decir, coquetear, re fácil, y genuinamente no solamente es que yo lo diga, sino que además está categorizada como una habilidad social compleja, porque no requiere un montón de diferentes habilidades, como sumadas, restadas, agarradas, y un montón de componentes que están por ahí metidos de por medio, además de un montón de manejo de nuestra dorada cabeza, para poder ser exitosos o exitosas, o incluso para poder tolerar cuando no somos exitosos o exitosas, que, oh sorpresa, es la mayoría de veces. Claro, tú lo estás diciendo, tiene que ver con un conjunto. A ver, desde el observar, desde el mantener la mirada, desde el contacto visual, ¿sí? Hasta los mismos intercambios verbales que se tengan, ¿sí? Lo que le cuento al otro, lo que le digo al otro, cómo me acerco, cómo elogio, ¿sí? Y hasta el mismo contacto físico. Entonces empezamos a ver, pues hay tres variables importantes, ¿sí? Contacto visual, intercambio verbal e interacciones físicas. Y todo eso medido, porque es como con un medidor, pero ese medidor como con un termómetro, pero eso no existe, eso es algo que uno va aprendiendo y que va solventando y que va practicando, y en una de esas entonces se observó más de lo que se tenía que observar, o se intercambió más contacto verbal o menos, ¿sí? O la interacción física vino antes, y usted por qué me coge y por qué me toca la mano. Entonces, esto tiene o sea, es interesante, y como tú decías, genuinamente es complejo, es muy complejo. Y es complejo también porque el tema, digamos, del cortejo, muchas veces la atribución es como que me están evaluando si soy, no sé, suficiente o atractiva, o como que valgo la pena o no, pero genuinamente lo que es el cortejo, o bueno, esto no es basado en la evidencia, es más una interpretación, pero es un juego, ¿sí? Es un juego en donde yo puedo, y esto es la idea un poco de este espacio, tener un montón de habilidades que puedo poner en el medio para sentirme más habilidosa o más habilidoso en esta situación, eh, para lidiar cuando no soy habilidosa o habilidosa, y como no tomarlo como una, no sé, una interpretación de mi eficacia o de lo que soy suficiente o no, y reconocer que además el cortejo es progresivo, que es una negociación entre dos personas que tienen objetivos, vidas, percepciones completamente distintas, y que tienen además expectativas y dificultades diferentes en el proceso solamente de conquista. Y está la conquista como en el cortejo, pero es que no solamente el coquetear y el conquistar, sino después el mantener, el cómo hacerlo, y un poco darnos cuenta que además el cortejo ha cambiado. Ha cambiado porque ahorita es que el WhatsApp, que cómo me escribe, que no me escribe, que si me likea o no me likea, y después cómo traducimos eso a un contexto donde ya nos vemos cara a cara, cómo empezamos a hacer esto, y como tú lo dices, tiene un montón de cosas de por medio. ¿Cuál es mi tono de voz? ¿Cuál es mi postura? ¿Qué reflejo, qué no reflejo? ¿Qué apruebo, qué desapruebo? Mejor dicho, yo creería que es complejo y además puede llegar a ser agotador. Puede llegar a ser agotador sin duda alguna, porque tú dijiste algo al inicio, y es, soy efectivo y alcancé lo que buscaba, llegué a la meta. O fui inefectivo y no alcancé la meta. ¿Cómo sobrevivir y resolucionar eso? Porque también se favorece frustración muchas veces, ¿sí? Y entre las variables, pues empezar a tener en cuenta también, no solo en ese alcance o no de la meta o del objetivo, también lo que nos ha mostrado la evidencia, si existen o no diferencias en los estilos de cortejo que pueden emitir hombres versus mujeres, ¿sí? Si hay o no hay variables biológicas, por ejemplo, si hay variables psicológicas o culturales, ¿sí? Cómo se expresa el amor en la cultura, cómo se expresa el amor en esa persona, cómo se expresa el gusto o el interés, porque tú puedes tener en tu historia de vida, Ceci, una manera en que te han manifestado interés, pero probablemente yo tengo otra, y la manera en que yo puedo acercarme a ti demostrándola puede transgredir un límite tuyo. O al revés, sencillamente me acerco y tú puedes estar esperando mucho más, ¿sí? Entonces comenzamos a encontrar también aquí variables biológicas, psicológicas, culturales, que están inmersas en la historia de vida de cada uno,
¿sí? Y creo que ligándolo un poco a lo que veíamos en el programa anterior con ansiedad social, a esos primeros aprendizajes, a lo que nos enseñan que está bien o no, ¿sí? Cuando dice el niño, píquele el ojo, mande un beso, ¿sí? Pero vamos creciendo y no pique el ojo, no mande el beso. Pero ¿cómo así? ¿Sí o no? O sea, ¿hasta qué momento? Entonces comienza a jugar un papel importante todo esto. Y yo creo que lo bueno es que sí tiene mucho que ver con esto que tú dices, como de esa subjetividad del espacio en el que estoy, de cómo me criaron y que eso va a variar como en la dificultad o a veces en el déficit de la habilidad que tengo, pero lo bueno es que la evidencia nos bota un montón de cosas que se mantienen y que podemos como trabajar y entender como, no sé, pequeños tips que podríamos incluso llegar a tener frente a mi conducta, frente a lo que hago, a lo que digo, que me podría llegar a acercar a tener más esa habilidad. Cosas como tú ya lo has dicho, el contacto visual, cosas como la proximidad, como el tocar a los otros, la atención que doy, cómo la doy, el lenguaje corporal que tengo y cosas como, por ejemplo, el humor. Hay un montón de estudios que muestran que justamente el humor es una de esas cosas importantísimas y no porque uno tenga que tener un buen humor, sino que el humor también como que se junte con el humor de la otra persona, ¿sí? Que podamos reírnos de las mismas cosas o que pueda hacer chistes y que pueda generar como ese espacio como de distensión dentro de lo tensionante que es ese juego de coquetear. Tal cual. Y esto último que dices en ese juego de coquetear, pues es sí, precisamente lo enlazo con algo que está en nuestro guión, en lo que montamos acá detrás de cámara, que me parece altamente interesante revisándolo y es, el cortejo puede llegar a representar una de las interacciones más decisivas de los seres humanos. Totalmente. Y de cualquier otra especie, ¿sí? De hecho, me pareció, ese párrafo en especial, esa construcción que se hace con el comité editorial, lo que hizo el comité editorial, me pareció tan decisiva realmente. O sea, los resultados del cortejo pueden cambiar la historia de una persona. Ese resultado de ese cortejo, ¿sí? Básicamente, a razón de eso, pues puede terminar o vinculado o desvinculado con alguien, ¿sí? Entonces, esto me parece muy importante porque es una habilidad que sin duda alguna para muchos puede estar muy de manera genuina o natural, ¿sí? Instaurada o por su historia de crianza, para otros puede ser un ir entrenándose, para otros puede ser un ausentismo, ¿sí? Y al reconocer yo no sé coquetear, yo no sé cortejar, ¿sí? Y eso nos pone en una situación de qué tan necesaria es la habilidad, ¿sí? Dentro de la escala de valores de muchos. ¿Qué tan necesario para ti es cortejar? ¿Qué tan necesario para mí es cortejar? Entonces, mira que es un panorama bien interesante. Sí, yo también subrayé ese pedazo en el guión, me sentí un poquito de ira de que lo dijera así, no lo podía decir yo. Y porque resalto un poco esto, digamos que muchas veces cuando hablamos de coquetear, como que se toma como, no, sí estaba coqueteando, normal, pero no vemos el trasfondo de lo que puede llevar esa conducta de coquetear, cómo te puede acercar a algo que es importante o alejarte de algo que es importante para ti. Entonces, esto tampoco es como de coquetear con todo el mundo porque de pronto alguien me va a llegar, de pronto cuando estamos practicando y moldeando la habilidad, quizás sí, pero es también escoger dónde lanzo la bala, ¿sí? ¿Por qué me estoy acercando más a esta persona? ¿Dónde me esfuerzo más? Porque podría llegar a cambiarme la vida. Coquetear Okay. puede ser muy importante. Deje burlarse de mí, por favor. Pero es que detrás de cámara no soy el único. Es que eso donde lanzo la bala está buenísimo, está buenísimo. No, y tienes toda la razón, Ceci. Tienes toda la razón. ¿Sí? Qué tan importante sería uno, y sobre todo la expectativa, ¿no? O sea, decides lanzar la bala ya y te la reciben. ¡Wow! Eso es O por lo significativo. contrario, querer lanzar la bala ahí y no poder, no saber Uy, cómo sí, y tener esta cabeza que nos está diciendo fracasas, no puedes, no puedes. Y sí. quizá podemos tener un espacio así como el que tenemos tú y yo acá conectados con Live o incluso un espacio mucho más especializado donde me digan, venga, le voy a enseñar a apuntar el arma, le voy a enseñar a utilizar, no sé por qué estamos usando la comparación con la bala, pero A me botar parece... ráfagas. Ay, ok, no sé si es que lo estamos usando en doble sentido o qué, pero nada. Vámonos con nuestro invitado. Empezamos a hablar de esto de manera seria. Pues vamos a ver si el invitado permite hablar de manera seria sobre Sí, esto. Yo es sé que un sí. riesgo, pero bueno, vamos a ver Vamos a cómo ver nos va. cómo nos va. Entonces, vámonos a comercial. Vámonos a comercial y volvemos. Vale. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas.
Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién de nuestro comité editorial va a subir hoy a pantalla? ¿Quién nos acompaña hoy? ¿Quién nos acompañará hoy? Nadie, Cecilia. Ah, sí, Juliana. Dice que nadie. Ah, pues no subía, yo dije nadie. Juli nos acompaña hoy para hablar de coqueteo. Lo bueno se hace esperar más en estos temas. Muy bien, no, pues termina con guiño, a lo coqueta. Para que vean. Bueno, Juli, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Como siempre, él se llama Andrés Molano, es un psicólogo especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Además, es magíster en psicología clínica y cuenta con entrenamiento internacional en terapia dialéctica conductual, o sea, DBT, y en formación de terapias de tercera generación. Bueno, actualmente se desempeña como terapeuta, es coordinador del equipo de DBT Bogotá, supervisa prácticas en psicología clínica de la Universidad Católica, tiene experiencia en general en tratamientos con adicciones, autolesiones, dificultades emocionales, en contextos de educación superior, problemas de desregulación emocional y demás. Así que bienvenido, Andrés. Buenas. ¿Cómo le va? Hola. Buenas. Muchachos de Dios. Eso, el muchacho llegó cortejando. Total, llegó de una modelar. Llegó a modelar. Va a enseñar hoy. Muy bien. Tío Andrés, ¿cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Es todo un honorzote. ¿Que se acuerdan de uno? De nada. No, para nada. Súper, qué bueno que esté acá, viejo. Gracias. Bueno, arranquemos, Juli. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, vamos a empezar por la pregunta que siempre nos abre como el tema y es precisamente ¿qué es el cortejo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vaina? ¿Con qué se come? Ajá. Pues ustedes lo hablaron y yo creo que es una buena forma de entenderlo. El cortejo es una habilidad social avanzada. Eso significa que tiene mayor complejidad que una interacción social distinta. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una pregunta que puede ser una habilidad social básica, digamos, una pregunta abierta, una cerrada, como que voy a la tienda y pregunto cuánto vale la leche, si tiene tamal de 3.000 o de 5.000, o sea, es como una habilidad un poquito más sencilla. Y el cortejo, la complejidad que tiene es que agrupa varias habilidades sociales. Entonces, es una habilidad social, pero que incluye muchas otras. Y que varía contextualmente y varía en términos de si quiero cortejar para tener pareja o para tener sexo. La evidencia nos dice diferencias en ese sentido. ¡Épale! O sea, esto se complejiza. ¿Empezamos? Así es, así es. Como así, complejicémoslo, o sea, como así. Sí. Así es, pues la interacción la interacción exitosa que puede tener alguien para cortejar puede variar dependiendo del contexto y de su propósito. Si, por ejemplo, yo quiero conquistar a alguien y quiero establecer una relación de pareja, la interacción de coqueteo puede ser distinta, puede tener unas características pensadas en algo que puede resultar atractivo para tener una relación de pareja, ¿sí? Pero si yo quiero coquetear pensando en que simplemente quiero acostarme con esta persona, la interacción puede ser un poco distinta, puede ser menos estructurada, puede ser menos pensada en elementos de personalidad y más elementos atractivos biológicos, que es lo que ha mostrado que es lo que resulta atractivo de primerazo. Entonces es como que podemos variar en ese sentido la manera en la que nos acercamos o en lo que le puede resultar también atractivo a la otra persona. Eso
también es importante. No siempre que nos rechazan es porque no somos atractivos, sino de pronto estamos coqueteando cuando una persona está buscando otra cosa y no tiene que ver con nosotros. O sea, que también implicaría eso, el saber en dónde empiezo esa conducta, saber, o sea, saber leer contexto. Básicamente, Antes sí. De hecho, entrenando en habilidades de grupo, nosotros entrenamos una habilidad que es como hacer amigos, y una de las habilidades previas para hacer eso es poder leer el entorno. O sea, es básicamente poder saber en qué momento es apropiado hacer algo o no. ¿Me hago entender? Es decir, esto no es algo que alguien se va a acercar a decirte como, mira, Hernán, Cecilia, en este momento no quiero tener pareja. Mucho de esto se da con la observación, de ver cómo reacciona una persona cuando yo me acerco con una interacción distinta, porque la gente no es pendeja, uno se da cuenta cuando le están cayendo la mayoría de las veces, no a menos que sea bien demasiado sutil, que esa es otra cosa, cuando no se nota para nada la intención, pues uno no puede esperar un buen resultado. Si yo tengo una interacción amable con cualquier persona y eso no se va a tomar como coqueteo a menos que tenga ese componente adicional avanzado donde puede quedar esa impresión en el otro. Entonces tiene que ver con eso, con poder leer cuándo es apropiado una cosa y la otra y entender la conducta del otro. Ok, depende de los otros, depende de mí, de la habilidad, del contexto, y dijiste en un pedazo esto de no necesariamente depende de mi habilidad, pero creo que no podemos negar que hay personas que son más habilidosas o menos habilidosas coqueteando. Totalmente. Entonces, Es como hacer amigos. un poco eso, o sea, ¿por qué algunas personas son mejores coqueteando que otros? Eso es muy interesante y de verdad que sí tiene que ver con la historia. Esto es igual con cualquier habilidad social. No sé si ustedes tienen amigos para los que es muy fácil conocer gente, como que llegan a cualquier lado o arman conversación con el que sea, y hay otros paisanos a los que nos cuesta más. Y entonces como que uy, nos toca más duro para ser amigos y demás. Mucho de eso tiene que ver con la socialización temprana, con el desarrollo de habilidades. Sí sabemos que cuando los niños y los adolescentes tienen más espacios de interacción social con personas pares, desarrollan mejor esas habilidades. Si tenemos niños que no interactúan socialmente mucho, pues sus habilidades sociales están limitadas. Entonces de ahí viene como algo bueno, y es si yo quiero que mi hijo o mi hija tenga una buena habilidad social, necesitamos que interactúen con niños de su edad. Eso puede implicar desde ir al parque hasta que tengan actividades, digamos, fuera de lo académico, rutinarias, donde ellos puedan interactuar con otras personas y en la interacción aprendan un abrazo en qué contexto, un beso en qué contexto, qué cosas o qué tipo de chistes son agradables con las personas con las que yo tengo similaridad, qué personas son personas con las que yo no me quiero relacionar. Eso también va a marcar más adelante mi manera de coquetear. La evidencia también nos habla de que se requiere similaridad socioeconómica y biológica. Difícilmente yo me voy a sentir atraído por un cíclope. Eso solamente pasa en Futurama. Ok. Y la evidencia nos habla de eso, nos habla de la similaridad como algo necesario. Ok, vale. Pero entonces con esto que usted nos está diciendo, venga, Molano, ¿existirían como recomendaciones generales para saber cómo cortejar de manera exitosa? ¿Cómo ser exitoso y no morir? Sí, yo creo que sí. Para poder cortejar y no morir en el intento, la primera habilidad creo que a desarrollar es observar. Y creo que también tiene que ver con iniciar la interacción de una manera paulatina. Muchas de las veces en las que un coqueteo puede fracasar es porque es muy prematuro o demasiado lento. ¿Me va a entender? Entonces vamos a partir de un principio. Si yo, esto sí suena como a casar a alguien, pero es que así funciona básicamente. Entonces como, si yo quiero coquetear con alguien y tengo la intención de tener una relación o de conquistar a una persona, sea hombre o mujer, una buena primera manera de empezar es observar. Observar para conocer a mi público, porque la evidencia nos habla de que no hay una lista de acciones que funcionen para coquetear. Todo depende de gustos, todo depende de contextos y momentos y culturas. Entonces, claro, no es, digamos que para cierto momento de la vida no es tan, o puede no resultar tan agradable o tan seductor que yo te regale flores, por ejemplo, Ceci, y hay otros momentos de la vida donde sí. Y hay personas a las que no les gusta y sí les gusta. Entonces, la primera habilidad tiene que ver con observar. Observar a la persona tiene que ver con entender, por ejemplo, en qué pasa tiempo, o sea, qué tipo de cosas le gustan. Esa es una buena información que nos sirve tener. ¿Cuál es la interacción que puede tener con su entorno social? Entonces, para poder ver, por ejemplo, cómo él o ella se desenvuelven como
socialmente para notar posteriormente de qué manera yo me puedo acercar y que sea distinto. Me explico. Si yo, por ejemplo, esto es una maldita autorrevelación. Bueno, cuando yo estaba en un proceso de coqueteo hace un par de meses y años, yo estaba observando mucho cuál era la manera de interactuar de esta persona. Y esta persona tiene una característica, tiene una cualidad, y es que es muy Hernán, afectuosa. Es que está buenísimo el tema, es que yo estoy metido aquí, yo estoy aquí, me falta hacer tinto, tengo esa agua, Sí, hágale. es lo que le falta. Eso está buenísimo. Y entonces yo lo que veía es que ella era muy cariñosa físicamente, entonces como que el tema del abrazo, el tema de la cercanía física era algo como que le gustaba. Entonces eso para mí ya era como un indicador de cómo podría yo empezar a coquetear en algunas conductas de acercamiento, ¿no? Entonces esto a mí que me abre la puerta, abrazos, la mano en el hombro, bueno, posteriormente la mano, no sé, en una pierna, como el que no quiere la cosa, es decir, ya la observación me permite a mí ir como perfilando un poquito básicamente eso, ¿sí? Esa sería como una primera habilidad. Después de eso, a medida que vamos digamos, en progresión, una de las cosas que va a ayudarnos a establecer una relación más cercana o un vínculo más cercano es la interacción constante. Eso es importante. Si se deja como algo muy casual, como cuando nos encontramos medio hablamos, el proceso se va a enlentecer y se puede deteriorar en el tiempo. Entonces mi esfuerzo puede estar orientado a generar más cercanía. ¿Eso qué implica? Te invito a salir, casualmente almorzamos juntos, yo busco una manera en la que puedo estar más tiempo cerca, ¿sí? O más veces cerca. En la medida que yo estoy más cerca, hay una mayor probabilidad de que haya más interacción. O hablamos o comentamos alguna cosa que tengamos en común o lo que sea, y ahí ya nos vamos acercando a una interacción un poco más cercana y que puede terminar en un coqueteo puntualmente. Pero Andrés, esa frecuencia de la que nos habla tendría entonces dos medidas. Si es muy intensa, puede favorecer el incomodar, probablemente la saturación, pero si es muy lenta, puede favorecer un desvanecimiento y una pérdida de Ajá. interés. Sí, totalmente. De hecho, yo recuerdo que en unos entrenamientos y cuando hablamos en grupo, hablamos de que las relaciones interpersonales son como una llama. ¿Sí? Si uno la deja descuidada, la llama se va a apagar. Y si uno la atosiga mucho, la llama se va a apagar también. Entonces tiene que ver, por eso les decía que la primera habilidad es observar. En la medida en la que yo voy viendo cómo reacciona la otra persona a mi interacción, eso me ayuda a mí a acercarme o alejarme. Porque eso también tiene que ver con leer al otro y darme cuenta de que, por ejemplo, tú no quieres o no te interesa la interacción conmigo. Ok. Tiene que ver con ir leyendo, con intuir cómo va la cosa. Entonces, bueno, me gustaría que hiciéramos la primera pregunta del público. Antonio Telo nos pregunta, ¿hasta dónde es coqueteo? ¿Y hasta dónde sería abuso o acoso? Creo que es un límite que, pues, que se puede clarificar, que de pronto muchos podemos tener claro, pero mucha otra gente no lo tiene claro. Esa es una muy buena pregunta y depende del contexto. Sí. Yo no creo que hayan interacciones de coqueteo inadecuadas de manera natural, sino depende del entorno. Si yo no tengo una relación contigo, Ceci, de ningún tipo de coqueteo, ni afectiva, ni de pareja, ni nada que se le parezca, y yo hago un comentario sexualizado cuando tú estás conmigo, eso es absolutamente inadecuado y fuera de la relación que los dos tenemos. Pero es distinto si yo lo hago con mi pareja, ¿sí? Si yo le digo mamacita, pues a mi pareja, pues es que el contexto me lo favorece, lo permite y no hace que sea fuera de lo esperado. Entonces tiene que ver con el coqueteo. No va a ser acoso en la medida en la que sea de alguna forma consensuado y esperado para el tipo de relación. Por eso también se ha hablado mucho de cómo a una persona que yo no conozco en la calle, si yo le echo un piropo sexualizado, que aquí culturalmente se ha premiado como la caballerosidad, pues, o la galantería, Sí. eso es acoso. Es acoso porque esa mujer no tiene ninguna relación conmigo. Total. Pues no hay una relación en la que es evidente para ambos que estamos en esta interacción. Y por supuesto, vestir con una ropa ajustada o arreglarse no es una señal de que está buscando o está esperando que alguien le diga algo de eso. Entonces, ver el tipo de relación es lo que define si hay un tipo de acoso, ¿no? Las conductas que son inadecuadas o no dependen del tipo de relación que yo tengo con la persona realmente. Y en la comprensión. Sí, yo solamente veo que tiene mucho que ver con la reciprocidad y justamente con
leer en qué estamos en la relación, porque es que tú hablas mucho de observar y esa interacción constante, pero en ambos de estos puntos es recíproco, ¿sí? Ambos sabemos en lo que estamos, ambos entendemos y tenemos esta relación, por lo cual no sería acoso porque tenemos los límites de esa relación y no sería abuso porque no estás transgrediendo ningún límite personal ni transgrediendo tampoco mi integridad física. Sí, emocional. sí, totalmente. Ahora, también, ¿qué sabemos? Comentarios sumamente contextualizados en una fase muy temprana de una relación puede ser un tipo de acoso, puede ser incómodo para la persona. O sea, si nosotros, no sé, empezamos a trabajar hace una semana, ¿sí? Y yo veo, o sea, yo siento o noto que tú me gustas y empiezo a acercarme y hago cosas, pero en el momento uno de eso, entonces yo, no sé, te cojo la cintura o te digo, ¿y cómo estás de linda hoy? ¿Sí me entiendes? Como con un aire muy sexualizado. Demasiado. O sea, igual está fuera de la relación que estamos teniendo, ¿sí? Ya es distinto si hemos salido un par de veces y se nota que es mutuo. Por eso les digo que todo esto tiene que ver con intuición, pues no es magia, es observar. O sea, es notar cómo reacciona el otro, ¿sí? Y actuar en función de eso, básicamente. O sea, Andrés, pero Juli, es que quería cerrar con esto. Es que me parece muy importante porque la pregunta puede dar para un nivel de claridad y es, entonces sería aprender a comprender el límite del otro, aprender a comprender el gusto del otro, aprender a comprender el interés del otro, y todo eso entraría dentro de observar. Sí. O sea, cuando decimos observar es 5 sentidos en torno a ese acercamiento, ¿sí o no? Ajá, y conozca a la persona a la que le quiere caer. Sí, es correcto. Más coloquialmente hablando. Eso ya. Yo tengo muchos amigos que dicen, es que ya no les gustan los hombres buenos. Y yo he pensado como, venga, de pronto usted no se puso a pensar que esa mujer no estaba buscando o no le parece atractivo en este momento de su vida un hombre que le aconseje, que le invite a almorzar, sino prefiere en este momento un hombre que la haga reír, que la distraiga con otras cosas. Es que no tiene que ver con que haya algo bueno o malo, tiene que ver es con leer al otro, es ver con qué sí se mueve, con qué no. Esto sí tiene que ver como con un baile, como con un juego, y es mucho de probar y ver, porque no hay una lista, desafortunadamente en las relaciones sociales no hay manuales que nos digan, esto se hace así para tener amigos, esto se hace así para... Mucho tiene que ver con eso. Sí, claro, yo no bailo un bolero a punta de reggaetón, o sea, yo no, eso es súper diferente. ¡Epa! Sí, epa, le hay como que esa vaina no. Ok. Esa es la metáfora, ¿no? Sí, excelente, flow. Un libro, la de la pistola y el bolero. Llevamos 2 metáforas, Ceci. Dios mío. O sea, yo estoy de acuerdo en que no hay libros que nos digan, pero sí hay cosas que sí podemos hacer, ¿no? En términos de interacciones, cómo nos aproximamos físicamente. No es lo mismo que yo coquetee contigo mientras te miro a los ojos o mientras miro mis zapatos. No es lo mismo que yo hable de algo que yo ya sé, por ejemplo, ahorita que lo hablabas en grupo, y es como también, yo sé que tenemos cosas en común y como yo verbalizo que tenemos cosas en común. No es suficiente saber que tenemos cosas en común o que hay algo que me interesa si yo no lo pongo en conversación. Si yo no me atravieso la emoción de no sé si hacerlo o no, y lo hago de esa manera. Sí, hay pedacitos más avanzados del coqueteo. Bueno, o sea, vamos a partir de que lo primero es buscar reciprocidad. O sea, es como, hágate cuenta que coquetear es como pescar, básicamente. Entonces yo boto cositas y yo veo cómo reacciona la otra persona. Ajá. Y dependiendo de cómo reacciona, pues yo le subo al nivel de coqueteo. Entonces ahí ya vamos a hablar de contacto físico, vamos a hablar de elogios, de, bueno, más cosas, digamos, en términos de habilidades sociales. Van 3 metáforas. ¡Ay, Dios mío! Van 3 metáforas. Muy bien. Dale, Juli. Bueno, Andrés, y hablando un poquito acerca de lo que decías de la interacción y demás, ¿qué pasa de pronto cuando esta interacción no puede ser netamente física, más que todo, no sé, relaciones a distancia y demás? Y justamente lo anudo con esta pregunta que nos hace Diana, que dice cómo coquetear a distancia, ¿sabes? Como por chat, supongo yo, o por redes sociales. Eso es una pregunta dura, porque pensando en que coquetear es coquetear para conseguir pareja, porque yo creo que si hablamos de coquetear para conseguir sexo, tal vez las redes sociales no representen mucha dificultad, ¿me hago entender? O sea, la conducta de coqueteo con la intención de tener una pareja sexual se puede dar tal vez sin mucha limitación a través de una red social. Creo que eso se puede hacer, pero cuando hablamos... Puede ser más directo, en vez de que sea un juego, sería como, esto claro, es lo que no, venga, busquemos esto. Alcanza a ser una versión más simple del coqueteo. Si cuando estamos hablando de establecer pareja,
se requiere interactuar en diferentes contextos, se requiere mayor cercanía, la proximidad física puede ser un factor necesario. Entonces, creo que aquí podemos hablar de cuando queremos conquistar a alguien que está a distancia, las habilidades son las mismas, sabiendo que cuento con un poquito menos de ventaja. O sea, que nos podamos ver le suma 3 chiquipuntos al coqueteo. Si no nos podemos ver, no significa que no va a funcionar. O sea, relaciones a distancia existen, las personas se conocen a distancia, inclusive en videojuegos donde no se conocen realmente y establecen relaciones. O sea, evidencia hay de que funciona. Las habilidades son las mismas, solo que cuando hay limitaciones y algunas cosas que no se pueden hacer, pues explotamos las otras. Entonces, interactuamos más, hablamos más seguido, buscamos más cosas en común. Y hoy en día la virtualidad permite mucha vaina. Entonces no era como antes que la única virtualidad era una llamada por teléfono o un telegrama, una cosa así. Hoy en día uno puede ver películas con el otro, uno puede inclusive ir a conciertos con otra persona a través de redes sociales. O sea, creo que tiene que ver también con exponernos a entornos nuevos y no hacerlo de la manera clásica. Con ser creativo también, ¿no? Sí. Uno puede hacer hasta cursos virtuales y compartidos, como, o sea, se puede interactuar de muchas maneras sin necesidad de tener cercanía. Pero el contexto es súper importante, o sea, nos mantenemos en eso, ya ahorita hablaremos de habilidades y qué hacer con ciertas emociones cuando estamos cortejando, pero no voy a dejar pasar por alto este comentario de Sebastián Carrasco. O sea, definitivamente el lugar físico donde se coquetea también es muy importante. Hay gente que coquetea en un velorio, o sea... Dios mío. Sí, claro, el contexto es importante, pero ¿saben qué nos dice la evidencia? Que el gusto entra por los ojos, muchachos de Dios. Ok, eso está bueno. Y el dicho amor a primera vista tiene sentido, no solo suena bien, sino tiene sentido biológicamente hablando. Digamos que la carga biológica que favorece la atracción está primordialmente relacionada con lo que yo percibo visualmente. Ya las otras cosas son, digamos que añadidas o tienen igual peso, pero tienen un menor impacto en una primera impresión. Entonces, visualmente, pues si se da en un velorio, además, ¿saben qué me parece muy interesante lo que dice la evidencia? Lo que a mí me gusta, o en el momento en el que a mí me gusta, no es algo voluntario. O sea, esto no es un tema estratégico, donde yo puedo decir, estoy a mis 30, entonces es momento de que me guste a alguien con estas características, sino puede pasar que en una circunstancia cualquiera, una persona con determinadas características me resulte atractivo o atractiva. Y ya está, eso es algo casi inconsciente, es una cuestión muy biológica. Ya otra cosa es si yo reacciono a eso, no, que aquí ya estamos hablando de la pertenencia, estamos en un video que me voy a acercar aquí, pues, así como el pavo con las plumas, no, tal vez no sea adecuado, pero no significa que no me pueda pasar, que no me pueda gustar a alguien. Y creo que tiene que ver también con esa primera habilidad de observar, ¿no? Yo observo el contexto, observo dónde estoy, quizá, no sé, modifico un poco la manera en la que tiendo a coquetear porque estoy en este espacio, pero yo puedo tener conductas de coqueteo sin que sean como las estereotípicas de ir, mejor dicho, Claro. como tú decías. Sí, aunque hay personas a las que sí les gusta eso, ¿me entienden? O sea, es que en esto la posibilidad es muy amplia. O sea, no podemos decir es que, a ver, las rosas están pasadas de moda. Yo conozco un poco de gente, manes y viejas, que les encantan las flores y puede ser algo que les resulte atractivo. Hay otras personas a las que no. Entonces, por eso siempre va de la mano con conozca su presa, muchacho. Muy bien. Hombre, es cierto, o sea, para mí es muy novedoso esto, regalar un desayuno. ¿En serio? O sea, te llega un desayuno. Hoy en día se puede regalar ramos de empanadas, ¿sabías? Sí, sí, ay, sí, ramos de empanadas, claro. Perfecto para Andrés Molano. ¿Cómo la vieron? Sí, claro. Es que sí, es que es un sinfín de estrategias. Pero bueno, ok, pasemos a. Creo que hay una pregunta que nos interesa mucho, Ceci. Sí, o sea, una de las. O sea, se me pegó lo de Juli, perdón. Una de las cosas que muchas veces atraviesa en si somos exitosos o somos o no exitosos es todo el tema emocional y el proceso emocional que puede estar detrás. Sentir vergüenza, sentir miedo, o incluso, ya ahorita hablamos un comentario específico que habla Angélica después como de esa frustración que puede surgir de no lograrlo. Y un poco la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer para manejar esas emociones que pueden generar esas dificultades, obstáculos al momento de cortejar? Yo creo que eso es un tema también bien complejo, pero quisiera como dividirlo en dos. Como hablemos de la frustración, como si fuera una cosita aparte, y la ansiedad como un tema aparte, ¿sí? Perfecto. O sea, son emociones, tienen los mismos mecanismos, pero creo que pueden jugar diferentes roles en este tema. Algo que sí.
Si nos centramos en el tema de la ansiedad, es absolutamente inevitable. Cuando las personas se enfrentan a situaciones sociales en las que algo que consideran valioso está en juego o puede estar en algún tipo de riesgo, se van a sentir ansiosas. Por eso nos pasa cuando vamos a hablar en público, cuando vamos a tener trabajo, cuando vamos a hablar con alguien, así no vayamos a coquetear, pero vamos a hablar con alguien que no conocemos, o sea, cuando nos exponemos a situaciones sociales novedosas o relevantes para mí, la ansiedad es una emoción que suele aparecer y tiene la función de prepararnos o de mantenernos alerta. ¿Me hago entender? O sea, la ansiedad no se puede evitar del todo. Entonces, en principio, si estamos esperando a no sentirnos ansiosos para coquetear, nos vamos a morir solteros, muchachos y muchachas. Mucho de lo mejor que se puede hacer, gracias. de lo mejor que se Pasa a puede ver. hacer ¿no? Es llevarse la ansiedad con uno a coquetear, me hago entender. Es decir, es como pensar que uno necesita estar motivado para hacer cosas en la vida. Piensen qué tan motivados estamos todos cuando salimos a pagar una cuenta del teléfono. O sea, la motivación o el estar tranquilo está sobrevalorado. Hay muchas cosas en la vida que uno hace sin estar motivado y estando absolutamente intranquilo. Entonces, ¿qué es la cuestión? Como estar ansioso es perfectamente normal. Uno puede de todos modos coquetear como con esa ansiedad encima. Es más, yo he conocido personas a las que les resulta atractivo ver que el otro está así como sudando, como rojo, como... Es que se ve tan tiernito. Exacto, sí, se ve tan lindo cuando suda. Quizás son cosas como muy del gusto de cada uno. Pero si el tema de ansiedad es lo suficientemente fuerte como para que literalmente me frene, no me deje interactuar en términos de coqueteo. Yo sí he atendido pacientes que tienen problemas de ansiedad en esta área específica. Lo mejor es acudir a un profesional, porque lo que hay que hacer es aislar el problema para que cuando estemos interactuando con mujeres o en situaciones de coqueteo, la ansiedad no nos frene. Y eso sí requiere algunas veces un proceso o un trabajo, digamos, profesional, ¿sí? Pero es normal que todos sientan ansiedad. No todos los que sienten ansiedad cuando van a coquetear necesitan ir a terapia. Es solamente las personas que realmente la ansiedad los frena, los congela y es absolutamente imposible moverse de ahí. Ahí sí yo diría, vengan a nosotros. Y que la ansiedad no necesariamente va a generar lo que nos vende Hollywood, esa ansiedad asociada a torpeza a la hora de cortejar. No necesariamente. O sea, Sí. ese es un punto muy alto. Podría pasar esa torpeza conductual, entiéndame bien la palabra torpeza, sí, no va a cargar de juicio, pero no siempre se va a llegar a ese punto. O sea, lo que vamos teniendo acá es que de una u otra forma también nos va a mover, también nos va a permitir, pues actuar. Claro. Nos activa. Sí. Claro. Sí, es poco probable que pase lo que pasa en South Park. No sé si ustedes han visto que hay un personaje que cuando va a coquetear vomita a la niña, le da ansiedad y la vomita. Eso no pasa en el mundo real. O sea, no te Es pasa, complejo. creo que tienes que ir a... O sea, y sí, claro, si te pasa que te produce tanta ansiedad que te da una diarrea, así que no puedes o te vomitas en el otro, pues ahí sí, venga para acá. Y nosotros le ayudamos, pero de resto no, o sea, es perfectamente normal. Y la frustración es otra cosa que es bien curioso. Todas las emociones tienen una función y, bueno, tienen varias funciones. Una de esas es que nos comunican con el entorno. O sea, las emociones son como mensajeros que nos avisan cosas que pueden estar pasando fuera de nosotros. Piensen en esto. Si ustedes están coqueteando con alguien y esa experiencia es constantemente frustrante, o sea, la persona no responde, no responde, no responde, no responde, posiblemente la frustración haga que ustedes quieran desistir, parar. Y yo me pongo en una posición objetiva a pensar. Ustedes quisieran cultivar una relación con alguien que claramente no quiere estar con ustedes y que después de mucho esforzarse, lo único que experimentan es frustración porque no funciona. ¿Eso qué futuro tiene para uno? Entonces la frustración tiene ese papel de algunas veces de ayudarnos a ver cómo es que está reaccionando la otra persona, porque también sabemos que uno puede obnubilarse o la percepción que uno tiene de la otra persona puede desconocer lo que realmente está pasando. ¿No les ha pasado que una vez es como que se enamora, se traga o cree que una persona corresponde cuando no está correspondiendo? Bueno, la frustración es una señal de que te está mostrando que no está funcionando bien. Eso por un lado, o sea, eso puede ser un pedazo de la frustración. Y por otro lado, la frustración es parte del proceso. Porque Hollywood también nos ha enseñado que las princesas se enamoran así de primerazo y se casan y son felices para siempre. Y uno crece como con ese concepto de amor. Pero la vida real es distinta. Las relaciones requieren
interacción constante. La gente se vuelve amiga o se vuelve pareja después de varias interacciones, después de varias cosas. No es o sea, yo creo que sí existen parejas así como que se conocieron y así como que ¿no? Se enamoraron de una, pero para la mayoría de los samaritanos como nosotros, pues requiere trabajo, esfuerzo, frustrarse es parte del proceso. Entonces la frustración puede tener estas dos, como es parte del camino y nos las llevamos también en el proceso de coquetear con alguien si vemos que va respondiendo, pero si la frustración es constante y eso va de la mano con que la persona no responde, pues yo creo que lo más sano es darse media vuelta y dispararle a otra persona, como dice Ceci, como meterle el tiro a otra persona. Sí, todo esto como un poco relacionado, y solamente para mencionarlo al comentario que nos hace Angélica, y ella habla justamente de como este tema del friendzone, y ella dice que es como posicionarse como una víctima de algo que es natural, ¿sí? Es decir, si no me gusta, necesariamente no tengo la obligación de responder al coqueteo, y eso puede generar frustración, pero es parte del proceso, y a veces tenemos que darnos cuenta justamente que no es recíproco, y que eso va a pasar. Así es, y no es recíproco por mí, ojo, o sea, también es un tema de mucha atribución, no es recíproco porque yo soy feo, porque bueno, X o Y cosa, pero es que a veces no es recíproco porque la persona no quiere tener pareja. O sea, no tiene que ver, o sea, a veces sí puede ser porque tú no le resultas atractivo, pues, no vamos a decir mentiras, pero no es la única razón. Es decir, ¿no? Y tampoco es una obligación, como que es decente que si a ti te están cayendo por lo menos para bolas, no. Esos son constructos machistas de la elaboración o del establecimiento de relaciones de pareja. Y creo que es importante aclarar, porque también aquí una pregunta de Rubén Loaiza, un comentario en realidad, bueno, es pregunta mientras lleva interrogante al final. Y si uno no entra en los estándares de belleza, pues que no necesariamente tiene que ser siempre eso, el estándar de belleza. Nos hemos dado cuenta que tiene que ver más con habilidad de una otra forma también, ¿no? Sí, los estudios también hablan de que los estándares de belleza son culturales. Sí. O sea, biológicamente hablando, o sea, esto es pura biología, no personalidad, nada de esas cosas. Biológicamente hablando, la evidencia lo que nos dice es que culturalmente un atributo físico puede ser muy atractivo en un lugar particular y en otro no. Entonces hablamos del tamaño de ciertas zonas del cuerpo, hablamos del grosor de la voz, hablamos del tamaño, en hombres por ejemplo, el tamaño del pecho, pues la longitud del pecho y la extensión de la espalda, la musculatura, o sea, hay una como normatividad donde a la mayoría de las personas de esta parte del planeta donde vivimos nosotros les resulta atractiva ciertas características físicas. Sin embargo, no todo el mundo está ahí, pero no es una cuestión de anormalidad, sino es una cuestión de variabilidad. Hay personas que encuentran atractivo otro tipo de rasgos físicos. También hemos trabajado en algunas cosas con esto, que cuando la apariencia física es un área en la que yo particularmente no me siento muy cómodo o en la que yo pienso que no puede resultar muy atractivo, fortalecer otras de mis habilidades puede ayudar a que el coqueteo sea exitoso de todos modos. Entonces miren que la biología o lo físico es una parte del conseguir pareja o es una parte de resultar atractivo, pero no ocupa el 100%. Y eso también se ha estudiado en mujeres y hombres que quieren tener una relación estable o no. Para una persona que tiene una relación estable, el físico es un pedacito. Y hay otras cosas que empiezan a ser más importantes. Para una persona que quiere tener sexo, el físico es un pedazo más importante. Sí se nota que hay una elección más grande por físico que me resulte atractivo. Okay. Es importante, pero no necesariamente tiene que ser lo más definitivo. Importante. Creo que va muy de la mano de que muchas veces lo primero que entra es pues lo que entra por los ojos, pero si podemos trabajar en las otras habilidades, volvernos muy habilidosos en cómo me aproximo, cómo leo el contexto, cómo coqueteo, pues no sé, a veces pasa que las personas que menos socialmente se esperan son las que más parejas tienen o las que más exitosos son teniendo o consiguiendo esas parejas, y muchas veces depende de eso, que tú dices, de capitalizar las otras habilidades que puedo tener. Así es. O sea, que equilibrando esto, no van a malinterpretar el comentario, pero es que así lo pensé. Lo vamos a malinterpretar. Tendría que ver con... Igual se va a malinterpretar. O sea, bueno, yo sé, ustedes sí, pero bueno. Pero entonces tendría que entre por los ojos, pero también cómo entra. Sí, también en... Ay, muy bien. Pero sí, está re malinterpretable. Yo sé, pero entonces... que pensemos, o sea, como
Pues como usted es el invitado, usted va a ayudar a decir, claro que sí, tiene que ver Sí, con que no, entre por claro. los ojos, pero también en la manera en que entre, o sea, la manera en que se Claro. potencializa la habilidad, la manera en que se potencializa, ¿sí? Además que biológicamente no estamos hablando solo de simetría, o sea, también hay una Es correcto. valoración del rostro quimérico, simétrico, los ojos, ¿no? Como, bueno, cuando hablamos físicamente hay muchas características o muchos atributos que resultan atractivos. Estoy hablando de la espalda no es simétrica, la espalda puede trabajarse. Estoy hablando del tamaño de la cadera, estoy hablando del ancho de los brazos, estoy hablando de, bueno, muchas otras cosas que pueden resultar atractivas que no necesariamente tienen que ver con lo que hay en esta zona de mi cuerpo. Entonces es también con un, digamos, siendo objetivos, hablar de hacerse biológicamente o físicamente atractivo no se restringe a tener una cara que pueda resultar atractiva, no. O sea, se resume en el cuidado físico. Estamos hablando también de que la evidencia habla de que para algunas personas es atractivo el olor, pero no el perfume, sino la esencia o el aroma que puede tener la persona, y eso tiene que ver con cuidado personal y aseo. O sea, no hay que hacer mucho para no tener un olor que pueda ser desagradable para otras personas, para las mujeres o los hombres. Y así, varias características físicas que no son necesariamente solo lo que hay en este pedazo de nuestro cuerpo. Okay. Así es. Bueno, Andrés, y retomando un poco lo que decías acerca de la observación y que era como el paso número 1, justamente Nubia nos pregunta eso, como que también sería importante preguntar, porque a veces pues yo puedo interpretar algo que así no es, como Claro. subjetivo, digámoslo así. Entonces, ¿cómo podríamos Sí, responderle? así es. Yo creo que la primera medida digamos, observar, pero la mejor forma de salir de dudas es preguntar. ¿Me hago entender? Es decir, preguntar me refiero a, en medio de que yo estoy haciendo digamos, un coqueteo, yo puedo notar que la respuesta del otro es suficientemente clara para que yo entienda que está interesado o interesada. ¿Sí? Pero a veces es muy gris, o sea, es un no, como un pero. Entonces, a veces la mejor manera de salir de la duda y de la incertidumbre, que también cultiva un montón de ansiedad, es preguntar. Claro. Es preguntar como, venga, usted me gusta, esto, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Qué puede pasar? O sea, usted también se está por mí, ¿qué le pasa? Y en ese sentido también podemos aclarar nuestras expectativas, ¿no? Sí. Que va de la mano con lo que dice Natalia, ¿no? Que muchas veces se confunde la amabilidad con el coqueteo, o el coqueteo solo con amabilidad, y quizá en esos momentos donde más gris está, que puede ser de los momentos donde más como angustia y vergüenza se tienen, es atravesarla y decir, bueno, no, pongámoslo clarito, pongámoslo sobre la mesa, qué está pasando, para ver si sigo o para ver si no sigo, y más bien, si no sigo, entonces no me frustro tanto, no me esfuerzo tanto, y apunto mi arma hacia otro lugar, todo esto que estamos hablando. Sí, pues miren que aquí también hay un tema de machismo. Total. Porque, o sea, cuando uno habla de amabilidad, lo que pasa es que amabilidad, como es un juicio, puede significar mil cosas. O sea, amabilidad puede ser de que yo llegue y diga, ay, hola niñas, ¿cómo están? ¿Cómo están de lindas soy? Eso puede ser amabilidad. Y por un constructo machista, donde si yo hago un comentario, eso es porque ya yo quiero, no sé, caerles o algo por el estilo, entonces ya puede tener una interpretación de este man tan inadecuado, tan inapropiado. ¿Sí? Y lo mismo, y sobre todo eso pasa mucho de mujeres hacia hombres. Como que si la mujer saluda, sonríe, hace, entonces es porque está buscando, espera, quiere o está botando señales. Pues es un tema pues está muy arraigado con nuestra cultura machista, donde la interacción de la mujer siempre está en función, o ese tipo de acciones como que no son amables porque sí, sino son amables porque, ay, pero es que tú, mira cómo me saludas, mira cómo me sonríes. Sí, o sea, eso es algo que puede pasar también en ese sentido. Entonces, sí, muchas veces la mejor forma también digamos, de resolver estas dudas tiene que ver con preguntarle al otro o prestar atención a cómo reacciona. Y preguntas muy dadas también, si ya emití la conducta, también muchas veces indagar si agradó o no agradó, si gustó o no gustó. La pregunta no incomodaría en ningún momento en transgredir un límite o transgredir un límite, es suficiente, no es suficiente. Eso también nos enseña a conocer a la otra persona, ¿no? Creo que... Sí, así es. Y eso también establece una relación saludable de pareja. Porque una de las cosas que hace que las relaciones de pareja sean frustrantes ya en el largo plazo es que yo tenga la tarea de adivinar si al otro le gustan o no las cosas. Sí. Vuelvo y les digo, hay cosas que son suficientemente evidentes como para notar que le gusta. Entonces yo, por ejemplo, es en este momento que si yo
voy a almorzar a un lugar vegano con mi novia, yo sé que le va a gustar. O sea, no necesito que me diga, ay, me gustó, muchas gracias. Y sí, o sea, yo me doy cuenta porque yo la veo y sé que le gusta. Pero yo sé que hay otras cosas donde no estoy tan seguro. Si, no sé, le invito a ver una peli o le invito a un plan que no sé, pues la mejor forma de cultivar una relación saludable es donde nos comunicamos y le digo, pero esto sí te gusta, si te pareció chévere, no, como dime, para yo saber también cómo me muevo en esto de la relación. Entonces sí. Ok. Andrés, Dios mío, siguen llegando comentarios, pero hay una pregunta que estamos escogiendo acá que nos parece muy interesante y es, Carolina García, me imagino que hace referencia a todo lo que tiene que ver con un cortejo de orden intermitente. Y si hay refuerzo intermitente, Ay, me lo ponen a palanquear, Dios mío. Esto es buenísimo, sí. Cuéntanos un poco, mi hermano, esto es lo mejor. Pues es que como que no entiendo mucho la pregunta, si hay refuerzo intermitente, como la pregunta es que, o sea, a ver, para las personas que de pronto son psicólogos y nunca han visto algo de aprendizaje por asociaciones, la intermitencia tiene que ver con presentar, digamos, en este caso lo que sería el coqueteo, no de una manera constante, muy repetitiva, muy esperada, sino intermitente. O sea, hoy sí, mañana no, pasado mañana sí, pasado mañana no. Así como con esa intermitencia donde la persona no puede predecir cuándo le va a llegar la fresita del coqueteo, el premiecito del coqueteo. O sea, que esta vez, pero después de horas, ¿sabes? Es- De esta manera y me tocó el brazo, pero la otra vez me trató como si nada. Exactamente, sí, como el man fue indiferente, pero luego entonces fue todo atento, como que hace un, ay, confundido. ¿Qué está pasando? Sí. Aparece y no aparece. Ok. Sí, aquí podemos entonces marcar una línea en donde eso puede ser una pauta que puede deteriorar la relación y puede ser algo bastante destructivo, por un lado, y como en una fase temprana de coqueteo puede ser algo que mantenga el interés de la persona. Esto funciona con las operantes motivacionales de la gente. Pónganle que basta. Esto pasa como con la comida. Si a ustedes les gusta mucho la hamburguesa y todos los días comen hamburguesa, la misma hamburguesa todo el tiempo, ¿qué va a pasar al cuarto, quinto día que comen la misma berrión de hamburguesa de siempre? Ya ¿De frego? Sí, claro. Entonces eso tiene que ver también, esa es una, digamos, una habilidad mucho más avanzada que tiene que ver con el coqueteo y es saber dosificar mi pesca, o sea, saber dosificar yo en qué momento boto el anzuelo y más que en qué momento, es un poquito con qué frecuencia, ¿no? Yo sigo mucho a la persona, lo que va a pasar es que se hastíe, no porque no quiera o no le interese, sino porque ese es el efecto natural. Si yo le doy 100 chocolatinas en 100 días, al día quinto décimo va a estar como, ya no más chocolate, así le encante. Sí. Entonces, esta variabilidad hace que mi coqueteo resulte muy atractivo, porque no es algo que siempre va a pasar, no es algo muy evidente, no es algo que yo ya sé que fijo está, no es algo tampoco digamos que ya me tiene muy satisfecho, como muy lleno, y no es algo que es inesperado y eso hace que las personas se interesen más. Eso en una fase inicial, pero si ya nosotros llevamos una relación donde el vínculo es distinto y hay un montón de intermitencia, eso puede dañar un poco en la persona la percepción que tiene de estabilidad en la relación. Yo ya tengo mi relación, llevamos, no sé, 6 meses, 7 meses. O sea, a mí ya no me cabe la duda de que te gusto, de que somos pareja, o sea, eso está muy claro para los dos, todo bien. Pero sigue siendo muy intermitente, a mí me sigue quedando la duda de si le gusto, si me quiere, si no me quiere. Si me hago entender, o sea, eso ya puede tener un impacto en el vínculo, donde puede ser un poquito problemático, ¿sí? Entonces, no es como pasarnos de la intermitencia a luego ya el fijo y todo el tiempo con lo mismo, porque inclusive en la relación de pareja puede pasar que si yo soy muy detallista todo el tiempo, el valor del detalle pierda el valor. Sí, valga la redundancia. Entonces hablamos un poquito de cómo es una parte de la dinámica y cómo ya cuando se establece la relación deja de ser muy notorio y empieza a ser un poquito más sutil. O sea, hay intermitencia, pero un poquito menos. Porque ya se nota más el refuerzo, porque está más evidente que queremos estar juntos, porque ya no estamos jugando a coquetearnos, sino ya estamos jugando a mantener la relación. Ya se requieren otras cosas. Bueno, re bien. Nos pusimos acá fuertes. Súper, Andrés. Oiga, gracias. No, sí, gracias. No, muy chévere. Interesante. Sí. Vayan los que están viéndonos a practicar, vayan a practicar, observen, aproximen. Sí. Interactúen. Sí. Aprendan a dosificar. Ajá, con los amigos y con las amigas. La práctica ayuda, ¿no? A dosificar. Pero por supuesto, cualquier habilidad social
de hecho no solo cualquier habilidad, cualquier cosa que uno quiera aprender y dominar se fortalece a partir de la práctica. Súper bien, súper bien. Si no se practica, no se desarrolla la habilidad, no se aprenderá la habilidad. Solo si se lee o si se vieron el programa no va a ser suficiente. Sí, total. Hay que practicar. Bueno, amigos, Andrés, don Molano, mil gracias como siempre. A usted, muchas gracias. No, a usted, mi hermano, gracias. Juli, gracias, pero no nos vamos sin Andrés, Juli, de que vamos en 8 días, Ceci. No, o sea, siempre me la manda ahí. En 8 días vamos a estar hablando de orientaciones sexuales diversas. Vamos a estar entendiendo cómo se significa eso, qué es la orientación sexual, que ahí nos están diciendo que es que, oiga, no, faltó mucho. Bueno, entonces quizá tengamos una nueva invitación para Andrés que nos siga hablando de esto. Vamos a hablar de sexuales diversas. De rol. Molano, lo ve ya, le escriben, lo ve ya. Sí, claro, sí, podemos mirar, hacer uno específicamente en alguna habilidad en nuestra próxima temporada. Bueno, entonces nos vemos con orientaciones sexuales diversas en 8 días. Lo esperamos, viejo Andrés, que se conecte. Juli, nos vemos en 8 días. Ceci, nos vemos en 8 días. Gracias a los que se conectaron. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Okay. Chao. Adiós. Chao.